Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, y poder exponer la palabra del Señor. Sabemos que es un privilegio el no solamente poder congregarnos, ¿verdad? Sino también, pues yo entiendo que ese es un privilegio que el Señor me ha proporcionado, el poder exponer la palabra del Señor. Siempre me pregunto cuándo no tendré nervios al subirme, pero siempre, las veces que me he subido estoy nervioso, algunas veces sudando y un montón de cosas más. Pero yo sé que el Señor es bueno y misericordioso, ¿verdad? Y nos permite estar acá, nos permite poder aprender un poco acerca de esta carta, que es una carta importante para las iglesias locales. Le decía al pastor Jonathan que predicar estos textos, ya me tocó predicar el primer capítulo de Tito, que es los requisitos también para los pastores, y ahora los requisitos indispensables para el ministerio pastoral de la primera carta de Timoteo. Es retante, ¿verdad? Es predicarme a mí mismo, porque yo sé que esta información podrá ser usada en mi contra, le digo, ¿verdad? Entonces, es así, hermanos. Sin embargo, yo sé que el Señor es bueno y nos permite. Quiero que abra conmigo su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vayamos al carta de Pablo a Timoteo y vamos al capítulo 3. Quiero que lea conmigo, por favor, si es muy amable, desde el versículo 1 al versículo 7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Díganme un amén. Estamos pocos y nos escuchamos ahí. ¿Amén? Ok, dice la palabra del Señor. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oramos. Padre, te doy las gracias porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia, lleno de compasión. Te ruego, Señor, que a pesar del estorbo humano que pueda presentar yo esta noche, seas tú glorificado en todo sentido. Pido, Señor, por el corazón de mis hermanos, pido por mi corazón, pido por lo que vamos a hablar, lo que vamos a aprender esta noche. Y te ruego, Señor, que nos ayudes, de verdad, que nuestras mentes puedan estar enfocadas en ti, que podamos estar enfocadas en el texto, en lo que tú nos quieres decir a través del mismo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Quiero comenzar diciendo, amado hermano, que el ministerio pastoral o el llamado que el Señor hace a los hombres para poder liderar la iglesia del Señor es como, y se lo voy a ilustrar de esta manera, es como que usted en algún momento de su vida tenga un plan, el cual usted va viendo que está caminando de forma correcta, tiene un plan en su vida en el cual usted piensa todos los días y dice: este plan es importante para mi vida, este plan es de suma importancia porque estoy caminando de una manera sana, estoy caminando de una manera correcta. Usted puede decir: estoy bien, no me falta nada, todo está correcto, soy un cristiano, amo al Señor, hago las cosas que el Señor dice. Pero de repente usted se encuentra sirviendo al Señor y con el deseo de poder ser parte de dicho ministerio. No sabemos cómo funciona, vamos a hablar un poco más adelante. No sabemos cómo funciona, de verdad le digo, no sabemos cómo el Señor hace que nosotros vengamos. Obviamente es algo que pone el Señor en nuestros corazones. Sin embargo, esta ilustración de despertar un día y decir: veo mi vida y de alguna manera estoy amando al Señor, estoy haciendo las cosas que el Señor quiere, pero creo que el Señor me ha llamado al ministerio. Y por ahí surge una pregunta: ¿cómo entonces nosotros sabemos que somos llamados al ministerio? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuáles son los indicativos? ¿Cuáles son los red flags para decir: hermano, soy llamado al ministerio? Entonces vamos a ir a través de la carta, de este capítulo, que
quizás vamos a tocar solamente un versículo o dos, ¿verdad? Porque hay mucha información ahí que nosotros debemos ver antes de poder entrar a los requisitos que Pablo enlista. Estos requisitos usted puede hacer un paralelo de los mismos, como le decía, en la carta de Tito. La carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, se le escribe para que ordene la iglesia en Creta. Lo que hace Pablo acá en esta carta es que los líderes que ya estaban liderando, valga la redundancia, la iglesia, debían o deberían de vivir conforme a estas características que Pablo enlista como tal. Es muy posible que Timoteo tenga que elegir otros líderes. Era Timoteo el designado para hacer estas cosas. Era Timoteo el ordenado, la persona ordenada para hacer estas cosas que el Señor había seleccionado. Entonces, lo que podemos ver, si usted lee toda la carta, lo que podemos ver y lo que sucede en todas las iglesias es que hay una necesidad inminente de seleccionar líderes capacitados para la iglesia del Señor. El Señor mismo ha dejado, como le decía ya, 2 cartas en las cuales dice qué clase de líderes tiene o debe de tener la iglesia y la congregación debe recibir para que ellos puedan pastorear sus vidas. Porque, amado hermano, el pastoreo, el obispado, el ancianato es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a una iglesia. ¿Cómo son los pastores? Porque los pastores son los que van a ir enfrente de la obra del Señor. Son los pastores de alguna manera los que están preparándose para hacerlo. Entonces, el Señor nos dice en 1 Corintios 2, 10, 15, 16, en cambio, el que es espiritual juzgue todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los líderes entonces, de alguna manera, deben tener la mente de Cristo. Deben tener la mente de Cristo. Usted debe seleccionar líderes que tengan la mente de Cristo, que piensen como el Señor, que piensen conforme a las Escrituras, porque si no piensan conforme a las Escrituras, hay un problema. Es lo que Pablo trata de decir y es lo que vamos a ver. Pero, entonces, lo que podemos decir es que el líder no puede ser aquel que siga los patrones, no puede ser aquel que no siga los patrones bíblicos, sino aquel que está comprometido con la obra del Señor. Aunque Pablo no menciona esto como un requisito, pero implícitamente el líder debe amar la obra de Dios en la vida de las personas. Es esencial que el líder ame la obra de Dios en la vida de las personas. El pastor, quien está queriendo correr hacia el pastorado, debe amar que las otras personas crezcan. Y aquella persona que de alguna manera entiende el llamado, entiende la obra del Señor en su vida, está amando también que las demás personas crezcan. Usted no sé si alguna vez se ha preguntado por qué los líderes están en la iglesia. ¿Para predicarles solamente? ¿Creen ustedes que es solamente para predicarles? Claro que no. Los mensajes, las llamadas que ustedes reciben, las exhortaciones que ustedes reciben, tienen como base la compasión que el Señor tuvo para aquellas multitudes cuando se paraba a predicar. Debería tener como base eso. Entonces, es esencial, amado hermano, que los líderes tengan la mente del Señor. Y aunque esta no es una característica enlistada, como le digo, es una característica como tal. Usted puede extraer esa información de los pensamientos, estos pensamientos de la información que tiene en la carta. Usted mira la carta y mira que todas las características que el líder tiene, o todas las características que el líder o el pastor debe tener, son características de una santidad que debe emerger de la vida del pastor. Caminar santamente. Entonces, quiero como darle un poco de contexto de lo que estaba pasando acá, de lo que estaba pasando, para que usted vea realmente, y a lo que quiero hacer énfasis, amado hermano, es quiero que vea realmente qué es lo que estaba pasando en el contexto. Porque uno puede ser líder en cualquier lugar cuando las cosas están saliendo bien. Usted ha sido líder alguna vez en su universidad o lo que sea. Usted ha mandado un grupo en su trabajo, a donde sea, y las cosas generalmente caminan bien. Pero ¿qué estaba pasando? El contexto nos ayuda a entender la razón por la cual el texto está metido ahí. El contexto nos ayuda a entender qué es lo que estaba sucediendo. Y quiero comenzar diciéndole que en el año 64, esta carta se escribe entre el año 63 y el año 65 después de Cristo, más o menos aproximadamente. Pero en el año 64, en el Imperio Romano constaba de 3 grandes continentes.
Uno de estos era Asia Menor, donde estaba establecida una ciudad, donde estaban las iglesias de Asia Menor, que estaba Éfeso dentro de estas iglesias. Entonces usted me dice, ¿por qué me está diciendo eso? Es porque en el año 64 se dio un suceso en Roma donde donde el rumbo del cristianismo iba a cambiar. Entonces, usted se da cuenta que lo que comienza a suceder, o lo que sucede es que hubo un gran incendio en Roma. Quien estaba como emperador en ese momento era un emperador que se llama Nerón. Nerón tenía 10 años de estar ahí. La gente en el año 64 ya no quería a Nerón, ya no quería que él fuera el gobernante, ya no tenía popularidad, había perdido credibilidad. Entonces, él tenía que hacer algo, Una de las cosas que pasaba es que Nerón no quería a los cristianos. No quería la raza judía, no quería la raza cristiana, porque ellos no participaban en las cosas de los romanos. Ellos pagaban sus impuestos, obviamente, pero no querían hacer lo que los romanos hacían. Obviamente vivían en esa ciudad, no participaban en los juegos, en los teatros, no hacían estas cosas. Entonces había una repulsión de parte de Nerón por los cristianos. Y esa repulsión, ese año 64 fue clave para que la iglesia pudiera expandirse de alguna manera. Fue clave porque la persecución de los cristianos comienza ahí, comienza desde este entonces. Nerón hace un edicto, hace un edicto para que cualquiera que quiera ir en contra de los cristianos, lo pueda ir en contra de los cristianos de manera legal y pueda matar a los cristianos sin ningún problema, a los judíos que habían creído en el Señor. Entonces, mire mire lo que estaba sucediendo. Ya voy a llevarlo a un contexto más cercano, pero mire lo que estaba pasando en el Imperio Romano. La ciudad, amado hermano, ardió por 7 días. 7 días. Y dice el historiador Tácito es un historiador el más cercano a la época de Nerón, que habían rumores que el incendio había sido causado por Nerón. Y 14 de las 16 o 18 aldeas que se habían quemado eran de los ciudadanos romanos, y 4 de las que no se habían quemado eran de parte de los cristianos, eran de los cristianos como tal. Entonces había razón para que Nerón pudiera acusar a los cristianos, había razón para que Nerón pudiera ir en contra de los cristianos sin ningún problema, porque los cristianos, él decía que fueron los judíos cristianos los que habían incendiado Roma. Entonces se desata una persecución para los cristianos. Pablo es ejecutado ahí. Después de escribir la segunda carta a Timoteo, su cabeza es cortada ahí en Roma. Entonces había un momento hostil, era un momento hostil. Se dice en la historia, usted puede leer o puede ver videos o escuchar videos, no sé si tiene ese reproductor para hacerlo, pero se dice de que el emperador Nerón abría sus patios para castigar a los cristianos cuando él quería. Era algo que se hacía como una diversión. Entonces las cosas se estaban poniendo muy mal. Nerón disfrutaba y le traía placer que esto sucediera. Un nuevo despertar de la vida cristiana había comenzado. Roma, que no estaba tan distante de Éfeso, pues Pablo había estado ahí, había estado en ambos lugares. Tenían cierta interconexión y las noticias corrían rápidos. La información es muy posible que había llegado a Éfeso. Entonces, los líderes que iban a levantarse a la iglesia, si usted quiere derribar un ejército completo, si usted quiere derribar algo que es una fortaleza completa, va a los cimientos o va a las personas que son clave en la vida o que son clave en el mantenimiento de estas fortalezas. Tiene que ir a los líderes. Los líderes eran importantes. Entonces, a esto, amado hermano, se le suman las falsas enseñanzas que Pablo menciona en 1 de Timoteo 1, en el versículo 3, las cuales Pablo llama doctrinas extrañas, mitos, genealogías, discusiones inútiles. En el versículo 6 habla de vana palabrería. En el versículo 7 menciona que algunos quieren ser maestros de la ley y no tienen ni idea de lo que dicen. Entonces las cosas estaban mal. No solamente en el Imperio Romano o no solamente en la ciudad de Roma, sino también en la iglesia donde Timoteo había sido establecido para ordenar la iglesia. Así como Tito fue establecido en Creta para ordenar las iglesias que estaban en Creta, Timoteo fue establecido en esta iglesia
que si usted lee las escrituras, hay muchos escritos acerca de esta iglesia. En el Apocalipsis hay una carta entera de la iglesia. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad de estar ahí. En el capítulo 2, Timoteo debía lidiar con las personas que se habían desviado de su modelo o creación original. Es decir, los hombres no estaban orando y levantando manos santas, y las mujeres habían tomado el lugar de los hombres. Si usted estuvo los jueves anteriores, vimos un poco de esto. El pastor Jonathan nos predicaba la semana pasada cuál era el problema, cuál era el inconveniente, que las mujeres se levantaran y perdieran el enfoque. Entonces, los hombres habían dejado de lado su llamado santo a ser cabezas del hogar. Todo estaba perdido, las cosas se estaban perdiendo. Los hermanos dentro de la iglesia, esto es dentro de la iglesia, ya llegamos a la iglesia, estaban haciendo las cosas como ellos querían. Y es la palabra de Dios quien nos instruye y nos dice la manera en que nosotros debemos hacer las cosas. Por esa razón, ser un pastor, un obispo dentro de ese contexto tuvo que haber sido un enorme desafío, amado hermano. Esto no era algo ligero. La situación estaba difícil, los tiempos eran malos, los cimientos de la iglesia estaban por sembrarse, la iglesia comenzaba a crecer, y el liderazgo, como en las iglesias locales, como en el contexto actual, el liderazgo es importante. Es importante que sea totalmente bíblico. Aquí no es que vamos a hacer lo que nosotros queremos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:12 nos dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Se los dice a sus discípulos. Entonces, era una advertencia de manera general también, que los líderes posiblemente también tuvieran persecución. Yo creo mucho que, y no sé usted, pero yo creo mucho que los líderes en las iglesias o los pastores en la iglesia son un blanco permanente del enemigo. Son un blanco permanente del enemigo. ¿Qué pasa si de alguna manera un líder, un pastor que está parado aquí arriba predicando la palabra del Señor fielmente, peca y cae? ¿Qué sucede generalmente, hermano? Nuestra fe desfallece y decimos: debemos poner la fe en el Señor. Claro que sí, pero la fe desfallece generalmente. Entonces, el líder, el pastor es importante. Ese es un llamado a que pueda orar por sus pastores de alguna manera. Puede orar por sus líderes, les dé palabra de ánimo, les dé alientos, les dé todo lo que ellos están requiriendo en oración. Puede hacerlo de esa manera. En Marcos 10:30 nuestro Señor dice: Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos. Dejémoslo hasta ahí. Lo primero que nos está diciendo es que el líder va a tener que hacerlo muchas veces. El pastor va a tener que hacerlo, va a tener que dejar estas cosas, porque es el llamado que el Señor ha hecho. Entonces hay dificultades, hay cosas difíciles. Entonces, lo que quiero decirles es que el ministerio pastoral se lleva a cabo en medio de varios escenarios, amado hermano. En medio de problemas culturales, el pastor debe ser valiente. Amén. En medio de una iglesia inconforme, y vaya que mucha iglesia es inconforme, el pastor debe ser diligente. El pastor debe ser diligente. En medio de una sociedad corrompida, el pastor debe ser santo. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, le dice en sus escritos: sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo venimos nosotros a demandar santidad a ustedes si nosotros no estamos siendo santos, si sus líderes no están siendo santos? Amén. En medio de constantes ataques y transgresiones en su contra o en contra del evangelio, el pastor debe confiar en el Señor. Es un llamado a confiar en el Señor. Entonces, por esa razón, hermano, no podemos elegir un líder que se rinda rápido en medio de las adversidades. No lo podemos hacer. No puede ser un líder asustadizo, debe ser un líder que está de pie en todo momento. Porque hay cosas difíciles. Hay cosas, usted no se imagina cosas que pueden haber ahí, difíciles de verdad. Debe ser un líder o un pastor con una gran determinación por la obra y pararse firme ante toda circunstancia adversa. Debe serlo. Y hermano,
Sé que es una introducción larga, pero quería ponerlo en contexto de alguna manera para que usted entendiera en medio de dónde los líderes tienen que estar de pie. Y para que usted pueda considerar a sus líderes, considerar a sus pastores, no para que usted tenga una lástima por los pastores, no es eso, no buscamos eso. Más bien, ustedes tienen la responsabilidad de poder orar y deben orar por sus pastores. Que haya una buena predicación, que estas características que están enlistadas acá y que vamos a ver la otra semana, las puedan tener, que puedan correr hacia ellos. Es por eso, mi amado hermano, que Dios manda. Y vamos a ir al primer punto de esta noche, es que Dios manda qué tipo de líderes debe tener la iglesia de Cristo. Es el Señor que lo determina. Es el Señor que lo determina. Y vea lo que dice el primer versículo. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Ya otras veces hemos leído esta frase. Esta frase es una frase totalmente paulina que podemos nosotros definir que es: podemos confiar en lo que el Señor nos envía a través de mis escritos. Esto es lo que Pablo está diciéndonos. ¿A dónde encontramos esta frase? La encontramos en 1 de Timoteo 1:15, en Tito 3:11, en 1 de Timoteo 4:9 y en 2 de Timoteo 4:11. Generalmente esta frase está en derredor de el contexto de un llamado al evangelio del Señor. Y mire cómo Pablo ahora la ocupa para establecer los líderes o para establecer las características sumamente importantes de aquellos líderes. Y no quiere decir de que nosotros o los líderes están a la par del evangelio como tal, de ninguna manera. Pero si el Señor está diciéndonos palabra fiel es esta, el líder debe ser de esa manera, es porque esto es importante. Es porque es el Señor que de alguna manera está estableciendo y nos está diciendo la manera que debemos actuar, la manera en que debemos seleccionar pastores, o en la manera en que se deben ordenar pastores. Es algo que el Señor está diciendo. Esta frase nos transmite la confianza que lo que Pablo está diciendo es algo santo y mandado por el Señor. No podemos venir a inventar, porque los días son malos, dice su palabra. Los días son malos. Y no podemos venir nosotros a poner solamente las personas que nosotros querramos como pastores, ¿verdad? Y decir, no, yo creo que este es pastor, porque es muy posible que esta persona ni siquiera tenga el llamado para hacerlo. No podemos, amados hermanos, nosotros venir y decir, vamos a poner a alguien y vamos a presentarlo delante de la congregación como el pastor. Imagínese usted que viene una persona y dice que usted no conoce, ¿verdad? Usted no conoce y de repente viene y le decimos, hermanos, él va a ser el pastor maestro. ¿Qué diría usted? Ni siquiera lo conozco. No es así. No es así. Ahora, lo que sí podemos decir entonces de palabra fiel es esta, es que Dios no deja a libertad a la iglesia elegir lo que ellos quieran. En primera instancia quiero decirle, amado hermano, que la iglesia que nosotros, en donde nosotros estamos liderando, la iglesia de Gracia y Verdad, es una iglesia que tiene que no tiene un gobierno congregacional. Imagínense que nosotros venimos y decimos, le presentamos a estas personas como prospectos a líderes, elija usted, por favor, elija usted, y usted tiene solamente un par de meses de estar acá y quiere elegir a su pastor. Usted no conoce a la persona. Usted no conoce a la persona. Entonces es complicado. La iglesia debe moverse sobre la base de un concilio de ancianos que supervisa la grey del Señor. Que supervisan la grey del Señor. Son los ancianos los encargados de hacerlo. No es que ustedes no tengan voz ni voto, obviamente que sí. Nosotros vemos realmente la manera en que la persona se relaciona con la congregación, pero son los líderes, los pastores, así como Moisés, quien había sido encomendado por el Señor, es quien elija a aquellos hombres llenos del Espíritu Santo para que puedan ayudarle a gobernar. Comenzamos a ver el modelo desde acá, ¿verdad? Moisés nos da esta ilustración, nos da esta información. De igual manera fueron los demás apóstoles quienes eligen al sucesor de Judas. ¿Qué pasó en este momento? Se reunieron a orar y en oración eligieron a la persona que iba a sustituir a Judas,
A Judas, al que se ahorcó, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿a quién ha sido determinada la autoridad para que pueda ordenar pastores a la mesa de ancianos, a la congregación, al gobierno de ancianos como tal? Entonces, Gracia y Verdad tiene como base no un gobierno congregacional, sino un gobierno de ancianos en los cuales se deposita la confianza. Usted me va a decir, hermano, usted le dice la palabra de Dios que no debemos confiar en el hombre. Y yo le digo, tiene toda la razón. Este principio no viola el hecho de que nosotros podamos también entender que si estos pastores, este concilio de ancianos está caminando conforme a lo que Pablo enlista, conforme a lo que las escrituras dicen, entonces debemos confiar en este concilio de ancianos. Porque es lo que el Señor ha determinado. Porque eligió 12 hombres el Señor para poder distribuirlos y para poder mandarlos a que predicaran la palabra del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque había un concilio, porque habían pastores en las iglesias. El Señor ha determinado que se haga de esta manera. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, palabra fiel es esta, es la manera en la que el Señor ha determinado es que lo hagan así. Como los líderes en principal. Los líderes, los principales son los que van a elegir. Ni siquiera los prospectos ancianos, aunque se nos consulta, ¿verdad? Sino el pastor maestro, los pastores ordenados, ¿verdad? Se entiende que el pastor que ha sido ordenado él tiene mucha sabiduría, está acorde a las escrituras en todo lo que puede, y tiene un criterio bíblico el cual es necesario para poder nosotros elegir y ver a la persona. Ahora, este punto lo podemos apoyar en Hechos 13 del 1 al 4. Si gusta, vaya conmigo y leamos un poco Hechos 13 del 1 al 4. Se está comiendo el tiempo, hermano. Vamos, Hechos 13 del 1 al 4. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ordenación. Estaban ordenando a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. De igual manera, nosotros encontramos en 1 Timoteo 4:14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Estaba afirmando que quien había ordenado a Timoteo había sido un concilio de ancianos. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice en esta carta que el líder debe ser elegido por Dios, o que palabra fiel es esta, es que nos está diciendo que es necesario que el líder sea elegido por Dios. Y usted quizás podrá tener muchas dudas, pero es a lo que quiero llevarlo. Podrá tener muchas dudas de a qué nos referimos con respecto a que el líder es ordenado por Dios. Sin embargo, el líder debe ser elegido por Dios a través de líderes activos en la iglesia que miren sus vidas a la luz de la palabra con las características particulares que demandan las escrituras. Debe hacerse de esa manera. El Señor lo ha establecido de esa manera. No podemos, y ahora nos podemos hacer la pregunta en contraste a lo que el Señor determina en su palabra, que es Él quien elige a los pastores, quien elige a los ancianos. ¿Qué pasa si elegimos líderes conforme a nuestra forma de pensar, hermano? ¿Qué pasa si esto no no conforme a lo que digan las escrituras? ¿Qué cree usted que sucedería? Yo no, de verdad, yo no estoy minimizando la obra que Dios hace en su vida de ninguna manera, pero en las manos de los líderes, de los pastores, de los ancianos ordenados, hay una gran responsabilidad de escudriñar las escrituras de forma intencional, de orar de forma intencional, de ayunar de forma intencional. Entonces, podemos confiar en estos hombres. ¿Amén? Podemos hacerlo. ¿Qué pasa entonces? No elegimos pastores por su aspecto físico. No lo hacemos de esa manera. No es porque se vea bien. Amén.
Y yo no estoy diciendo que el verse bien no es importante o algo por el estilo, pero si elegimos pastores porque se vean bien, hay un montón allá afuera que se miran mejor que nosotros, definitivamente. Pero no es el modelo que el Señor ha establecido. No es, la palabra de Dios no dice eso. ¿Qué pasó cuando el pueblo del Señor eligió a su rey y eligió a Esaú? Era un hombre que se miraba, dice las Escrituras, que tenía un porte muy bueno. Es muy posible que había sido musculoso, de buen parecer. Pero ¿qué le sucedió al pueblo del Señor cuando eligió de esa manera? Cuando no permitió que el Señor los liderara, cuando no permitió que el Señor, o no fueron a una oración a que el Señor eligiera al pastor correspondiente, mejor dicho, el rey correspondiente, ¿qué sucedió? El rey entonces llevó a un declive al pueblo de Israel. Entonces no elegimos pastores por su aspecto físico, tampoco por sus habilidades, sino es que las habilidades no sean importantes. Pero quizás hay personas con mejor oratoria que la mía, que no sudan cuando están predicando porque están ahí tranquilos, ¿verdad? Pero no hay características que el Señor ha determinado. Y es por eso que yo le decía que es complicado predicar acerca de esto, porque me llama y nos llama a los líderes y lo llama a usted que tiene en su mente el hecho de ser pastor, a poder regresar a estas características y a tenerlas en nuestro corazón y a tenerlas en nuestra mente y a pensar que cuando no somos irreprensibles, cuando no somos prudentes o no somos sobrios, entonces regresar a las Escrituras para poder serlo. Amén. Entonces no elegimos ancianos por la popularidad que tengan. Esa no es la medida del Señor. Nos trajéramos a Dante Gebel, de verdad. Pero no, hermano. No. Con solo la sobriedad. Y no me refiero al vino, porque tampoco deben ser dados al vino. Con solo la sobriedad, el ser sobrio, prudente, descalificamos a este hombre tan popular. Amén. Entonces no es como nosotros queremos, es como el Señor quiere. Dios demanda entonces que elijamos hombres conforme a Él lo ha establecido. El Señor demanda esto. Dios manda qué tipo de líderes debe tener la iglesia. No pueden ser cualquiera. Yo sé que muchos de acá han salido de sus iglesias porque no aguantaron a sus pastores, no aguantaban lo que predicaban. Lastimosamente, algunos teníamos mujeres como líderes, como pastoras, ¿verdad? El apóstol Pablo es muy incisivo en el capítulo 2, dice las mujeres deben aprender calladas, y en el capítulo 3 de manera intencional el apóstol Pablo dice si el término alguno es masculino, y todas las características de los pastores que usted encuentra en Timoteo y Tito son masculinos. Porque es designado, el liderazgo es designado solamente a los hombres que aman al Señor y no a las mujeres. Es lo que dice Pablo. Entonces, no lo podemos hacer de esta manera. Si saltamos el modelo, usted mire, ¿qué pasa cuando saltamos el modelo? Si saltamos el modelo, encontramos iglesias que no honran al Señor, amado hermano. Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta. Lo que voy a decirles en este momento es fiel. Es digno de confianza, confíen en eso. Oren por sus líderes, oren por sus pastores. Es necesario que estén en oración por ellos. No crea que la responsabilidad es solamente de nosotros orar, lo hacemos, ¿verdad? Y tenemos luchas y luchamos muchas veces, pero es lo que Pablo está diciendo, confíen en la palabra del Señor, entonces guarde sus mandamientos. Entonces, es lo que el apóstol Pablo nos dice en el primer punto. Ahora, ¿por qué es esencial que sea un líder elegido por Dios? Y en el segundo punto nosotros entendemos en el mismo versículo que Dios demanda del pastor un deseo al ministerio. Amén. Dios demanda del pastor un deseo al ministerio, un anhelo, querer hacerlo. Imagínese usted estar en un lugar donde usted no quiere estar y lo obligan, ¿verdad? Cuando no entendemos el propósito del trabajo, nos sentimos obligados a trabajar, ¿verdad? Y el Señor dice, no, es ahí donde debes estar, es ahí donde debes estar. Entonces, Dios demanda del pastor un anhelo, un deseo al ministerio. Vea lo que dice el mismo versículo, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo.
Si alguno aspira al cargo de obispo. Otras traducciones dicen si alguno anhela. Y cuando nosotros pensamos en anhelar, cuando pensamos en la palabra anhelar, yo pienso en lo más profundo de mi corazón, algo que yo deseo, lo más profundo de su corazón. Por ahí me hacía una pregunta un hermano y me decía, ¿cómo podemos anhelar nosotros pastorear la grey del Señor si la grey del Señor trae muchos problemas? ¿Cómo el anciano, cómo el pastor desea pastorear en medio del contexto que ya le dije? Imagínense, o sea, y ese contexto es lo que estaba sucediendo ahí y lo que está pasando ahora. Eso solamente es algo que el Señor trae a la vida de los pastores. Amén. No sabemos cómo, yo lo voy a decir más adelante un poco más acerca de esto, pero quiero explicarle un poco, amado hermano, la palabra obispo, ¿sí? Antes de poder entrar y poder ver la palabra anhela. La palabra anhela, tenemos dos palabras ahí que es deseo y deseo, son bien interesantes, fíjese, pero voy a explicar primero la palabra obispo. La palabra obispo tiene como raíz, o tiene como raíz la palabra episcopos, ¿verdad? Episcopos, usted va al griego. Episcopos, fuera del lenguaje bíblico, puede significar un supervisor, un vigilante, puede significar un protector y un patrono. Amén. Pero en la Septuaginta, ¿verdad? En los escritos del Antiguo Testamento, encontramos también la palabra supervisor, aunque en el Antiguo Testamento no se usaba como un oficio, como Pablo lo ocupa en el Nuevo Testamento como un oficio, como algo, no solamente como una función, sino como algo que está llamado a hacer la persona y que debe dedicarse a esto para toda su vida, ¿verdad? Tener la función es decirle, hermano, usted va a fungir este día como un pastor. Lo otro es tener la vocación de hacerlo y hacerlo por toda su vida. Entonces, no encontramos esta palabra o esta oficio en el Antiguo Testamento, sino solamente la función. Pero tenía que ver con respecto a supervisar. En diversos sentidos, los oficiales, es una palabra usada por los oficiales en Jueces 9:28 y en Isaías 60:17, los supervisores en 2 de Crónicas 34, capítulo 34, versículo 12 y versículo 17. De igual manera, los inspectores de los sacerdotes y levitas en Nehemías 11:9. Entonces, todo era una función que ellos estaban haciendo. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, la primera vez que nosotros encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, de los 5 casos en el Nuevo Testamento, uno tiene que ver con Cristo en 1 de Pedro 2:25. Se llama a Cristo el pastor, es decir, el supervisor de nuestras almas. Y tiene un sentido, esta palabra tiene una implicación de una ofrenda total por el beneficio de las almas de su pueblo. Entonces, usted puede ver que la palabra obispo puede también significar supervisor, que el que está supervisando la vida de los demás. Obispo era quien presentaba las ofrendas en el Antiguo Testamento por la vida de los demás, sacerdotes. Y también tenemos la palabra pastor, que es el que alimenta la grey del Señor. Tenemos la palabra anciano. La palabra anciano tiene que ver con la madurez de estos hombres que han sido seleccionados. Entonces, hay diferentes palabras que ocupamos, todas podemos decírselas al pastor Mario, le podemos decir anciano Mario, ¿verdad? Al obispo Mario, o el supervisor Mario, o el sobreveedor Mario. Todas son la misma, ¿verdad? Todas hacen referencia a lo mismo. Entonces, eso era un ejemplo, hermano. Entonces, es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, vea que cuando Pablo dice cuando Pablo dice, si alguno aspira al cargo de obispo, entonces está aspirando o está anhelando ser todas estas cosas: un supervisor, un pastor, un obispo, un anciano, y todas las derivaciones que tiene o todos los significados que tiene. Ahora, encontramos la palabra, si alguno aspira, anhela también. Le decía, es una palabra muy interesante, porque la palabra anhela viene del griego que es órego, una palabra rara que solamente existe aquí, ¿verdad?
Y debe entenderse esta palabra como aquel que se extiende o se estira para hacer algo o para alcanzar algo. Y esto solamente es algo externo. Pero la otra palabra que encontramos acá, que es deseo o es anhelo también, o el significado de esa palabra deseo, anhelo, es epitumeo, que significa apasionado o un impulso apasionado que proviene desde el interior. Entonces, estas dos palabras combinadas, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: el pastor debe anhelar debe anhelar hacer las cosas del Señor con una pasión interna. Y usted me va a decir, ¿cómo eso sucede? No sabemos, amado hermano, es el Señor el que trae a la vida de las personas esto, trae a la vida de los pastores. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el hombre de Dios, el pastor de Dios, el pastor de la iglesia, y el hombre de Dios debe de alguna manera desear el ministerio pastoral. Porque, ¿qué pasa si esto no es así? ¿Qué sucede si alguien no anhela hacerlo? Esto resultará gravoso para su vida. El pastor generalmente estará en ansiedades, estará en dificultades. El ministerio pastoral debe ser deseado por el hombre llamado. El llamado al ministerio es algo que no debe ser gravoso para la persona que está en él. No debe traer un pesar. El pastor debe disfrutar el ministerio en el cual está puesto. Debe disfrutar a la gente, debe amar a las personas. Debe anhelar estar ahí. No debe anhelar estar fuera de ellas, sino estar involucradas en sus vidas. Y ciertamente es lo que los pastores ancianos o los pastores maduros están haciendo. Lo hacen en Gracia y Verdad, lo hacen en otras iglesias, pero deben desearlo. Deben desearlo. Nos movemos a favor de las cosas de Dios porque tenemos en nosotros el deseo que Dios ha puesto en nosotros. El pastor se mueve a favor de las cosas de Dios porque es el Señor el que ha puesto en su corazón el deseo de estar ahí. Es como funciona. No venimos e inventamos, decimos mañana, digo yo creo que hoy soy pastor, sin saber las implicaciones del llamado, sin saber que el Señor es el que elige a las personas, sin saber que el Señor elige hombres capacitados para hacerlo. Entonces, desear o anhelar tiene que ver con actuar a favor de las cosas eternas y no de las cosas temporales. Desear es pensar como piensa Dios y tratar de pensar como piensa Dios y estar ahí haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Debe anhelar. El que está corriendo hacia el ministerio debe anhelar estar ahí. No debe anhelar salir corriendo, decir, no, yo creo que yo no puedo estar con la gente. Sino estar ahí con la gente. Anhelar lo que el Señor anhela. Porque es muy peligroso, amado hermano, que el ministerio se tome por obligación. Es súper peligroso. Porque esta persona de alguna manera alguna vez despertará y dirá, ¿qué estoy haciendo acá? Gasté tanto tiempo de mi vida. ¿Y qué estoy haciendo acá? Entonces el anhelo es necesario. El deseo es necesario. El deseo, la obra es totalmente necesario. Lo que no es anhelar es no tener un corazón pastoral, pensar que está llamado al ministerio y no estarlo y perder su tiempo en algún sentido. Lo que puedo decir en contra de anhelar es que algunos de alguna manera vienen al ministerio o van al ministerio solamente por una situación económica, porque dicen aquí voy a estar bien, porque dicen aquí no me va a faltar nada, aquí no hay problemas, aquí las cosas son diferentes, estoy en un cuerpo pastoral donde las cosas van a ser súper fáciles, súper felices y todo esto. Y yo no digo que dentro del ministerio no haya felicidad de alguna manera o no haya contentamiento o algo por el estilo, pero si usted está pensando esto como ministerio pastoral es difícil porque es el contrario. Entonces no podemos, si el hombre quien ha sido llamado no tiene un deseo por estar ahí, entonces no debe estar ahí. No debe estar ahí porque como ya le expliqué en el contexto, en los primeros minutos, como ya le expliqué en el contexto,
Las cosas eran difíciles y las cosas son difíciles en ese momento también. Ideologías de género, la sociedad está súper mal, las iglesias que se denominan cristianas están mal. Entonces, ese debe ser un deseo de estar, hermanos, parados en pos de la obra del Señor. Debe haber un anhelo en el corazón. ¿Qué pasa entonces con aquella persona o aquel hombre que tiene el pensamiento que el Señor lo ha llamado al ministerio? En primera instancia, debe evaluar si es un hombre, obviamente, porque el llamado es para un hombre. Es para un hombre. Una mujer no puede estar deseando ser pastora. Está fuera del modelo bíblico. Amén. Debe anhelar servir al Señor y el centro de su vida es servir al Señor siempre. Es servir al Señor siempre, aunque el anhelo sea un deseo fuerte o sea un deseo débil. Entonces debe ver que ese deseo está en el corazón o debe evaluar si ese deseo está ahí. Si usted está haciendo lo externo, que es alcanzar a las personas, que es servir a las personas, y que si hay un fuego interno que lo está moviendo a hacerlo. Esa es la evaluación que aquel hombre que está procurando correr para el ministerio. Debería de ser la evaluación, es lo que el Señor nos dice a través de la carta. Entonces, en ambos sentidos, la persona debe orar al Señor, es decir, si tiene un deseo fuerte o tiene un deseo débil, la persona debe orar al Señor, pedir la dirección correcta, ver si está haciendo lo externo, es decir, si ya está sirviendo como líder o algo por el estilo, y luego es posible que su deseo esté ya en el corazón. Y revise su corazón y vea si hay un arduo deseo por hacer las cosas del Señor, por alimentar, por supervisar a la grey, por guiar a la grey. Es la manera en que nosotros podemos determinar y de verdad nosotros no podemos decir, nos reunimos los lunes y decir, bueno, yo creo que este hermano sí es pastor, fíjate, porque he visto, no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Le invitamos a servir, ¿verdad? Y a permanecer y a buscar ese deseo que hay en la vida de las personas y a involucrarse con las personas. Y hacer lo que el Señor. Entonces, estas son características, amado hermano, y quiero entrar al último punto. Estas son características que aunque no están enlistadas acá, aunque no estén en la lista, son necesarias que el hombre tenga. Primero, entender que es el Señor el que determina la manera en que las cosas van a suceder, cómo los líderes van a ser establecidos. Segundo, debe haber un deseo grande en el corazón de la persona, un anhelo, debe estar estirándose hasta alcanzar lo que el Señor ha determinado en su corazón alcanzar. Lo tercero, Dios demanda de un pastor o del pastor anciano un trabajo arduo. Es un trabajo arduo, es un trabajo que nunca termina. Jamás termina. Vea lo que dice el versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. La palabra obra tiene que ver con trabajo acompañado de otra palabra que es buena, con significado propiamente hermosa. Es decir, lo que Pablo está diciendo en esa frase es: el que anhela obispado desea trabajar ese trabajo hermoso que el Señor ha puesto en sus manos. Y una vez más uno dice, ¿este es un trabajo hermoso? Claro que sí, porque amamos al Señor. La base es el amor al Señor. La base es la misericordia que el Señor ha tenido en nuestras vidas y que tiene en nuestras vidas y que posteriormente nosotros vamos a tener con estos hermanos. Es una buena obra, pero es una obra cansada, obviamente. Y una vez más, no estoy diciéndole que es cansado para que usted tenga lástima de sus pastores, no, sino para que ore por sus pastores, porque ellos saben la responsabilidad que tienen para la grey del Señor. Ellos saben la responsabilidad de que deben ser irreprensibles, deben amar al Señor, deben ser prudentes, sobrios, todas estas cuestiones. Ellos saben que deben hacer esto y saben que deben trabajar arduamente. Si el líder no está trabajando arduamente, entonces, ¿qué está haciendo en el liderazgo? ¿Qué están haciendo? Si un pastor está plagiando los sermones y no está tratando de aprender de la palabra del Señor, ¿qué está haciendo en el liderazgo? ¿Qué estamos haciendo? Es la responsabilidad del líder, del pastor. Entonces, vea lo que 2 Timoteo 2, 1, 6 nos dice. Si gusta, vaya conmigo. Y esto va a ayudarnos a ver este punto.
Segunda de Timoteo 2, 1 y 6. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El apóstol Pablo nos da acá, nos ayuda a ilustrar este punto y nos da tres oficios o tres cosas en las que podemos comparar al pastor. Amén. Cuando el Señor demanda una obra hermosa, que se haga una obra hermosa, un trabajo arduo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre como un soldado, sufre penalidades como un soldado de Jesucristo. El soldado sin duda tiene una gran disciplina en lo que desarrolla dentro de su función. Es alguien disciplinado, es alguien que está parado ahí, es alguien que entrena, es alguien que está al día con todas las cosas, es alguien que tiene un jefe en mando y siempre quiere hacer lo que su jefe manda y ordena. Casi siempre está en subordinación o siempre está en subordinación. Sigue órdenes, presenta gran respeto por las cosas por las que ha sido preparado. Y el pastor de alguna manera debe trabajar como este soldado. Debe estar firme en las líneas del Señor. Es un trabajo arduo. Si usted no considera esto algo difícil, es algo difícil. Sin embargo, una vez más, no es lástima, es el Señor quien capacita a estos hombres. Es el llamado que tenemos. Y es un llamado santo. Palabra fiel es esta, dice el Señor en esa misma carta, en ese mismo capítulo. De igual manera, encontramos a un atleta, una vez más, la disciplina está por medio. El atleta se entrena para toda competencia. El atleta de alto nivel dedica todo el día y toda su vida a lo que ha sido designado a hacer. Es algo de 24/7. Es una tarea ardua. Es necesario estar entrenando a cada momento. Usted mira a los corredores. Yo sigo muchos corredores y ellos se entrenan para una maratón todo el año. Toda la vida, siempre están corriendo, siempre están entrenando, van exhaustos a sus camas, van exhaustos a sus casas, porque es lo que han sido determinados ser. Igual que el pastor, el Señor lo ha llamado y debe entonces trabajar arduamente. No es algo fácil, pero es algo que el Señor ha determinado en nuestros corazones, o en el corazón de los pastores, para que se haga. Entonces, nosotros podemos sostener a nuestros pastores con oraciones. Amén. No predicamos por dinero ni nada por el estilo, ¿verdad? Aunque trabajamos en la predicación, trabajamos en liderazgo, se trabaja en el liderazgo. Es la obra del Señor, amado hermano. Es la obra del Señor. De igual manera encontramos un labrador. El labrador tiene la idea de un trabajo de sol a sol, trabajo hasta el cansancio, prepara la tierra, tira la semilla, siempre está presente o está pendiente de sus cultivos, ara la tierra, la abona, quiere que sus sembrados todos lleguen a términos. Entonces trabaja arduamente, está exhausto y es el llamado, es lo que el Señor ha hecho en la vida de los pastores. Ese es el llamado que el Señor ha hecho en la vida de los pastores. Un trabajo arduo, buena obra desea. La obra que es buena, la obra que es hermosa, es esta obra. Es este trabajo. Entonces, ahora yo pregunto, ¿quién quiere ser pastor? ¿Verdad? Y aquí, hermano, la virtud no recae en el pastor. La virtud no recae en la vida del líder. La virtud recae en quién ha llamado al líder. Amén. La buena obra recae en quién ha llamado a la persona, al hombre. En el Señor. En el Señor. La virtud recae en el llamado, no en el que está haciendo la obra. Si esto lo hacemos por gracia, esto se hace por gracia como tal. El Señor nos enseña que es por gracia.
No porque nosotros querramos, no porque nosotros tengamos la habilidad, no, es por gracia. Como usted y yo hemos recibido la salvación por gracia, de igual manera el líder es por gracia. Entonces, si usted piensa, amado hermano, y mira lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, los líderes en Éfeso tenían que enfrentarse a esto. Era necesario. Era necesario que los líderes que estaban en Éfeso tuvieran en su pensamiento que esto no iba a ser tan fácil. Usted podrá ver en el otro jueves, si Dios lo permite, las características enlistadas acá y podremos entrar quizás un poco más profundo a estas características y verá realmente que estas características son importantes, son difíciles también, pero el que ama la obra del Señor está corriendo a hacer estas cosas. El que tiene un anhelo en su corazón, el que el Señor ha designado, el que entiende que ha sido demandado con un trabajo arduo, está amando estas cosas. Amén. Quiero dejarle quizás algunos pensamientos con respecto a este texto. Debería haber un deseo de parte del hombre a querer liderar la iglesia del Señor, del hombre llamado, del pastor. Debe haber un deseo en su corazón. Tienen que ser hombres que amen la palabra, deben saber que habrán muchos problemas, pero que Dios está con ellos. Deben saber que el ministerio no les puede ser gravoso, no debería de serles gravoso, no debería de hacerles traba por alguna cosa, sino estar diligentes, dispuestos. Deben estar conscientes que la obra de Dios todos los días es todos los días y deben estar dispuestos a cansarse y que deben estar ahí siempre. Nadie puede venir al ministerio pensando que es una cosa suave, que supervisar la ley del Señor es cosa que no requiere mayor esfuerzo porque requiere un esfuerzo. Nadie puede venir al ministerio pensando que la gloria del Señor nos pertenece a nosotros porque le pertenece al Señor. Nadie puede venir al ministerio pensando que no recibimos ayuda del buen Dios porque sí recibimos ayuda del buen Dios. Y hay muchos pensamientos que podemos dejar acá, pero todos redundan en el hecho que es el Señor quien elige a los hermanos. Y es mejor que Él lo haga, es mejor que los miramos con estas características, a que nosotros por nuestra manera de pensar, por nuestra manera tan pecaminosa de pensar, lo hagamos. Amén. Ve por qué es importante entonces confiar en esta palabra del Señor, confiar en la palabra del Señor. Cuando encontremos líderes con estas características, obviamente no son líderes perfectos, podemos dar gloria a Dios por la vida de los líderes. Podemos dar gloria a Dios porque es posible que alguna vez no haya tanta prudencia o algo por el estilo, no sé, pero si la persona es enseñable, entonces la persona va a reconocer su culpa, y eso vamos a verlo en la siguiente semana cuando veamos el ser irreprensible, porque el ser irreprensible de alguna manera no es que no se vaya a tener acusación contra el pastor, sino más bien que no vamos a encontrar al pastor culpable de alguna cosa grave. Entonces, dé gloria al Señor por la vida de los líderes que tiene y ore por ellos, amado hermano. Ore por ellos porque es el Señor quien los ha puesto en este lugar, los prospectos, los que están ordenados. Entonces, es lo que el Señor nos dice esta noche y es lo que nosotros debemos pensar conforme a quién está liderando nuestras vidas, a quién está pastoreando nuestras vidas. Obviamente todo depende del Señor, pero si la cabeza está mal, entonces ustedes también van a estar mal. Si nosotros le exponemos la palabra de Dios de manera incorrecta, usted va a aprender otras cosas que nada que ver. El pastor Jaime tenía una su frase y decía: yo puedo manipular la palabra de Dios para que signifique lo que yo quiera que signifique y usted ni siquiera se va a dar cuenta, y es cierto. Entonces, amamos al Señor. El líder debe amar al Señor y debe hacer las cosas de manera recta. Amén. Oramos, hermanos.